Estamos de regreso y en el programa anterior compartíamos sobre el verso de Juan 6:38 que nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En este verso nosotros podemos ver dos perspectivas de la voluntad. La voluntad que habla de Cristo, haciendo referencia a la voluntad del hombre, pero después habla de que Él no vino a hacer su voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre, en este caso haciendo una referencia a la voluntad de Dios. Y en el programa anterior empezamos a hablar sobre la voluntad del hombre. Y una de las cosas que decíamos es que hay un regalo que Dios nos dio que tiene que ver con el libre albedrío, que básicamente eso es la capacidad que nosotros tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Y eso es un regalo extraordinario que Dios nos dio, porque al nosotros poder tomar nuestra propia decisión de amarlo, básicamente lo que estamos haciendo es una mayor expresión del amor que nosotros tenemos por Él. Porque no sería lo mismo si Él nos pidiera que lo amáramos, pero nosotros no tuviéramos la capacidad de decidir, sino que de alguna forma fuéramos como un robot que solo sigue las indicaciones, pero no tuviéramos ese regalo de poder decidir sobre esas indicaciones que se nos están dando. Y una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es que Él nos ama. Y Él lo que quiere es derramarse en amor para con nosotros y que nosotros respondamos en amor para con Él. Pero otra de las cosas que compartíamos es que cuando nosotros pensamos en la voluntad del hombre, hay un tema que tiene que ver con querer hacer lo que yo quiero. Tiene que ver con los pensamientos y con las emociones. Y entonces es ahí donde se vuelve complicado. Y compartíamos el ejemplo de Adán, que tenían tantos frutos para poder comer, y una de las cosas que decíamos es que podían ser más de 1000 alimentos que podían estar ahí en el Edén. Sin embargo, prestaron más atención a aquel que el Señor había dicho que no. Y cuando ellos comieron, evidentemente hubo una desobediencia, evidentemente entró el pecado, pero también una de las cosas que quedó claras ahí es que ellos prefirieron hacer su voluntad y salirse de la voluntad de Dios. Pero yo quisiera preguntarle en este programa, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Bueno, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, Pablo habla acerca de una voluntad buena, agradable y perfecta. Y cuando uno piensa en eso, tiene que venir a nuestro corazón la manera en cómo opera el Señor, la manera en cómo funciona Dios. Dios funciona a través de diseños perfectos, a través de diseños de amor. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios, es algo que debe ser lo más importante en nuestra vida, porque básicamente la voluntad del Señor es el deseo de Dios para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar, para nuestra vida profesional. O sea, Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, deberíamos tener en perspectiva un diseño perfecto, un diseño que Dios trae al hombre para poder desarrollar su plan, para poder desarrollar su propósito, para poderle traer bienestar. Por eso es que Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, Jesús les dice lo más importante de una oración, lo más importante a la hora que nosotros clamamos a Dios. Jesús dice: cuando oren, digan: venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque si hay algo que trae bienestar a la vida del hombre, al corazón del hombre, es poder alinear nuestra vida al diseño de Dios. Un diseño que se manifiesta en la familia, un diseño que se manifiesta en nuestra adoración, un diseño que se manifiesta en cada ámbito de nuestra vida. Entonces, la voluntad básicamente es todo un diseño de Dios para nosotros, que trata de preservar un plan. Y en la palabra, cuando se refiere a la voluntad de Dios, tenemos la voluntad soberana de Dios. Eso significa que independientemente del accionar del hombre, prevalece la voluntad soberana de Dios. O sea, Él está por encima de todo, del universo.
Y independientemente de cualquier cosa que nosotros podamos hacer, eso se mantiene y no cambia. Pero también cuando nosotros vemos la voluntad de Dios, hay algo que tiene que ver específicamente para el hombre. Y esta palabra en el original, uno de los significados es el propósito de Dios de bendecir a la humanidad a través de Cristo. Lo que Dios desea que nosotros hagamos, pero también es una elección, una inclinación, algo que Él quiere darnos a nosotros. O sea, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, muchas veces creemos que nos tenemos que someter a algo, que tenemos que estar bajo control, que tenemos que estar rindiendo cuentas. Y es interesante que muchas veces las personas antes de venir a Cristo, lo primero que dicen es que ¿para qué voy a ir? Ahí me van a decir que cambie, que deje, que tenga una forma de ver diferente. Pero realmente cuando nosotros profundizamos sobre la voluntad de Dios, es una expresión de amor, es algo que Él quiere regalarnos para tenernos en un lugar donde nosotros vamos a estar preservados y nos va a ir bien. Por eso dice que los planes de Él son de bien y no de mal. La pregunta sería, y es un buen dilema, ¿qué es mejor? ¿Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de Dios? Cuando yo pienso en la voluntad de Dios, yo lo miraría como un viaje. Es como que alguien viniera a nuestra vida y nos dijera, quisiera invitarte a hacer un viaje extraordinario, un viaje donde vas a encontrar bienestar, un viaje donde vas a encontrar realización, un viaje donde vas a encontrar todo aquello que necesitamos para sentirnos exitosos, para sentirnos bien. Entonces es una panorámica donde Dios nos hace una invitación y es ahí donde esa invitación se tiene que anclar con la decisión personal de nosotros, con lo que hemos venido hablando, el libre albedrío, donde nosotros podamos decir, ok, yo quiero tomar ese viaje, yo quiero tomar la decisión de caminar con el Señor, yo quiero tomar la decisión de vivir en ese diseño de Dios. Entonces, definitivamente lo mejor es vivir lo que Dios preparó, porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal. Lo que pasa en la vida práctica es que muchas veces nuestra voluntad, nuestras decisiones retienen el poder introducirnos en ese viaje, porque son puntos, yo le llamaría puntos de inflexión. Muchas veces son puntos donde tenemos que realizar cambios profundos, muchas veces son puntos donde tenemos que hacer cambios de dirección en nuestra vida, porque de repente comenzamos a vivir una vida basada en la experiencia, basada en las situaciones que hemos tenido, y cuando viene Dios y nos muestra un nuevo panorama, un diseño bueno, un diseño perfecto, entrar ahí requiere una rendición. Por eso es que el momento más difícil de Jesús, algo que podíamos ver cuando hablábamos de la voluntad, es que Jesús en sus 3 años y medio en la tierra, en su ministerio, vivió muchas situaciones difíciles. Vivió ataques, vivió confrontaciones, lo trataban de traicionar, de matar. Pero si miramos la vida de Jesús, el momento más importante fue el momento donde Él le dijo al Padre, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y nosotros tenemos que ver que muchas veces cuando queremos establecer nuestra voluntad, la voluntad del hombre, de alguna forma es como montarnos en un carro deportivo, en una autopista, y ir a 300 kilómetros por hora, sin cinturón de seguridad, un vehículo descapotable, vamos disfrutando, está la adrenalina, el viento está, vamos con la persona que está al lado, nos vamos riendo, sentimos que tenemos el control, muchas veces sentimos que somos poderosos, pero realmente lo que puede pasar es que en cualquier segundo vamos a tener un accidente por la velocidad que llevamos y ese accidente puede terminar en muerte. Y la voluntad del hombre realmente es que estamos limitados, no vemos hacia adelante, queremos tomar decisiones con lo que vemos hoy. Pero la voluntad de Dios es más grande porque está sobre el tiempo. Él sabe lo que es mejor para nosotros en el tiempo. Entonces muchas veces nosotros hoy queremos hacer algunas cosas, pero Dios sabe que cuando las hagamos hacia adelante no nos va a convenir. Por eso es que compartíamos en el programa anterior, pastor, que como hombres nosotros podemos elegir sobre nuestras decisiones, pero no podemos elegir sobre las consecuencias de las decisiones que nosotros
tomemos. Entonces va a ser importante que nosotros empecemos a revisar cómo podemos hacer para alinear la voluntad de Dios o al contrario, cómo podemos hacer para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y queremos compartir sobre eso en el siguiente segmento. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y vamos a ir a un corte.